Bien, hola y bienvenidos nuevamente. Vamos a ver en este pequeño video un repaso, un recuento de lo que vamos a desarrollar en la primera actividad con respecto a comprender el modelo de entidad-relación. ¿Ok? He colocado aquí un par de imágenes que hacen relación a consecuencias o simplemente lo que podemos realizar a partir de una base de datos. Tenemos acá entonces la mención de análisis de Big Data, que es tomar grandes volúmenes de datos y poder obtener información valiosa a partir de ellos. Am, pero más que nada esa es la referencia de cómo poder tratar o cómo poder manejar esos datos para obtener la información. Aparece aquí también ciencia de datos, que hace referencias a todo el proceso en el que tomamos los datos y podemos obtener información a partir de algoritmos de análisis de probabilidad para poder obtener predicciones, para poder obtener regresiones de los datos que tenemos allí. A partir de estos datos, nosotros podemos obtener esa información que puede ser representada por medio de gráficos, por medio de diagramas de puntos, por medio de diagramas de barras. Podemos obtener reportes en donde podemos describir de qué manera se han comportado esos datos y cómo han estado interrelacionados entre sí. Pero básicamente estos son consecuencias de lo que podemos nosotros manejar con bases de datos, que simplemente es la colección de esos datos, de esos conjuntos de datos, ¿sí? Que tienen ciertas características entre sí. Para poder entonces llegar a esto que estamos viendo, nosotros necesitamos tomar todo lo que nos rodea o simplemente queremos establecer o analizar alguna entidad o algún objeto con sus características, con sus atributos, como lo vamos a ver más adelante. Y tenemos que saber interpretar esos datos, tenemos que saber interpretar cuáles son las características de cada uno de esos elementos, cómo se relacionan con otros elementos, para poder entonces armar o poder tener esas bases de datos con la información que nosotros queremos empezar a manejar. He puesto acá también el sistema de información que nosotros manejamos en la universidad. Entonces, ese sistema de información se alimenta de unos datos que tiene o que administra una base de datos que tiene una estructura lógica relacionada con todos los elementos o entidades que forman parte de esto. Como entidades podemos mencionar los estudiantes, profesores, infraestructura como salones, como horarios de clase, ¿sí? Entonces, es para comenzar a ver qué hay detrás de todas esas bases de datos que todos los días manejamos y poder entonces llegar a entender cómo hacer el diseño y cómo hacer esa representación de esas bases de datos en forma de un diagrama inicial. También he colocado la información del DANE, el logo del DANE, que ustedes bien saben que es el ente colombiano que recopila datos y obtiene información a partir de estos datos para poder explicar algunos fenómenos económicos y sociales del país. Entonces, básicamente, lo que vamos a tomar es comenzar a analizar las partes de cómo implementar estos diagramas para poder llegar hacia una base de datos como tal. Entonces, tenemos en cuenta diferentes conceptos, una entidad, un atributo, una relación. Más adelante veremos también una cardinalidad, pero básicamente es comprender que es necesario hacer este diseño previo de las bases de datos antes de poder obtener un diagrama de datos físico, como se denomina, para poder construir las bases de datos. ¿Ok? Entonces, vamos a ello y esperemos que puedan revisar los otros videos para entender cada uno de estos conceptos.